Lo que no dice la lección. Parte de la familia de Dios. Lección 1. Elohim Dios estableció antes del principio que quería familia, no porque tuviera necesidad, sino porque su naturaleza lo compelía a crear, y constituyó como el objetivo de su plan perfecto, nosotros. Y también estableció el propósito de su plan perfecto, o sea, el propósito del objetivo. Estos dos elementos, objetivo y propósito, constituyen el plan perfecto de Elohim Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y aún no se ha completado el plan de Elohim Dios, así es que todavía no ha regresado su palabra. Por ello es que no hay otro plan. Este es el único. En términos de reino, su plan se llevaría a cabo creando a partir de su propio espíritu una familia de descendientes que serían como él, creados a su imagen exacta. Como representantes suyos, liberarían, establecerían e implementarían su reino invisible en el mundo natural visible, para extender su reino, regencia o influencia a un territorio adicional. Creó la tierra, y con ello él es el dueño, con el propósito de impactar ese territorio con su voluntad, su estilo de vida y cultura. Dicho de otro modo, el hombre fue creado con un mandato de dominio sobre la tierra. Esta palabra dominio contiene el secreto de la transferencia de poder y autoridad de Dios al hombre, del cielo a la tierra y del mundo invisible al visible. La responsabilidad en la administración y el gobierno sobre la tierra al hombre, que implica gobernar, regir, controlar y administrar la tierra y sus recursos. Por lo tanto, todo el género humano ha sido creado para ser gobernantes. La, la humanidad es un reino de reinas y reyes. Es por eso que a Cristo se le llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Otra diferencia radical con los reinos terrenales es que en el reino de Dios es sin súbditos. No hay súbditos. Es un reino de reyes sirvientes. Sucede la caída y todo se trastoca. Nosotros perdimos santidad y vivir en su presencia, Edén, y por consiguiente dominio, regencia, y la creación, la tierra, en caos, confusión. Todo esto causó la desobediencia de Adán. Dice la palabra, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. No producirá como debe, ya no está quien la domine. También en otra parte dice, porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, en los que ha sido restaurado aquello que perdimos en la caída, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si estuviera dolores de parto. O sea, está en confusión, en caos. Ejemplo, el cambio climático. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir,
la redención de nuestro cuerpo. En estos versículos está el objetivo del plan de Dios, lo que tenemos que ser, adopción como hijos. Tiene que suceder en nosotros, primero, el derecho legal a ser llamados hijos de Dios, y segundo, el de recibir la adopción espiritual. Antes que cualquier otro plan está el plan de Dios, y este busca primero el de restaurarse en nosotros lo que perdimos en la caída. En otra parte también dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La palabra derecho o poder, exousia, se usa en decisiones judiciales, y en este caso es en cuanto a hijos. Lo que está diciendo es que somos hijos legales de Dios, que no nacieron o engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El de redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, guiándonos a toda verdad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Esto significa que ya hemos sido regenerados, transformados por el Espíritu, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es nuestro hermano. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. En este versículo se muestra qué es lo que constituye ser de la familia de Dios. Presenta claramente lo que antes del principio quiso Dios, familia. En otra parte también dice el Señor Jesucristo. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cristo es específico. Dice todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ejemplo. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La voluntad del Padre era que se arrepintiesen frente al mensaje de Juan. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo dice, los publicanos y las rameras os son delanteros al reino. El reino exige arrepentimiento, pero el de cambiar nuestra forma de pensar, por cuanto el camino que seguíamos nos conducía a la muerte. Y arrepentirse es dar un giro de 180 grados hacia el Jesucristo, que nos conduce a la vida. Mediante el reino hacemos la voluntad del Padre. En otra parte también dice, cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos,
porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mediante el reino hacemos su voluntad aquí en la tierra. Hemos visto lo que significa ser hijo de Dios, el proceso para hacerlo. Ahora veremos cómo hemos de manifestar esta regeneración o transformación en nuestra vida diaria. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Redimir el tiempo es entender cuál es la voluntad del Señor. Fuimos enviados a la tierra para completar una tarea y cumplir un propósito establecido por Dios. No tenemos por siempre para cumplir su propósito terrenal. Entonces, no tenemos el lujo de experimentar. El paso del tiempo nos hace responsables ante Dios. ¿Qué hice con el año que acaba de pasar? ¿En qué lo malgasté? ¿O lo desperdicié? ¿O permití que me lo hicieran desperdiciar otros? ¿Estar con personas que no tenían ningún interés en el éxito? Porque los días son malos. A todos nosotros se nos dan 24 horas todos los días. Así que nadie es mayor o menor en lo que se refiere al tiempo. El tiempo es la verdadera medida de la vida. De hecho, el tiempo es la moneda que se intercambia entre unos y otros en la vida, en el diario vivir. Cómo pasas tu tiempo determina la calidad de tu vida y tu muerte. Te conviertes en lo que compres con tu tiempo. Siempre ten en cuenta que todo y todos a tu alrededor compiten por tu tiempo. Tu tiempo es importante porque tu tiempo es tu vida. Matar el tiempo no es asesinato, es suicidio. Jesucristo, Hijo, vino a reconectarnos con nuestro propósito dado por Dios el Padre y la importancia de usar el tiempo para completar ese propósito. Su objetivo era el Calvario, su propósito era el regreso a la tierra del Espíritu Santo para poder redirigir nuestra vida desde el tiempo a lo espiritual. Aparta de él la mirada, déjalo en paz, hasta que haya dedicado su tiempo como un trabajador contratado. Vuelvo a repetir, cada uno de nosotros tiene 24 horas cada día. 8 horas dormimos y 16 horas son nuestro tiempo, su tiempo, y que deben ser utilizados como un trabajador contratado. ¿Se entretiene en el trabajo el trabajador contratado? No, porque lo despiden. ¿Se distrae en el trabajo el trabajador contratado? No, porque lo despiden. ¿Procrastina en el trabajo el trabajador contratado? No, porque lo despiden. Así es que en las 16 horas, según este versículo, no debe haber entretenimiento, distracción y menos procrastinar. El tiempo no se puede detener. Sigue moviéndose, siguen sucediendo. Así es que lo único que podemos hacer es administrarlo. La clave principal para administrar el tiempo es planificar. No lo puedes controlar, pero sí la forma en que lo has de usar. La planificación crea destino, crea objetivos. Objetivo, propósito sin un plan es simplemente un deseo. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y el Señor dijo: así como un solo pueblo que habla el mismo idioma han comenzado a hacer esto, nada de lo que planeen hacer les será imposible lograrlo. Según Dios, por su observación, el secreto es planear. Y por alguna razón, y solamente algunos de los del mundo, planean de esta manera, cuyo único objetivo es el éxito.
El problema de nosotros es que no tenemos el hábito de crear un plan de nuestro día y como consecuencia otro u otros planean por nosotros nuestro día. Egipto planeaba la vida de los hebreos las 16 horas al punto de perpetuar en ellos la esclavitud. En la actualidad, la escuela y el trabajo de cualquier nivel rige nuestro diario vivir, pero ello no ocupa las 16 horas de nuestro día, su tiempo. De todos los planes que pueda crear el hombre, de su propia volición, no hay ninguno que sea para ser espiritual. No puede. Únicamente Dios tiene un plan en su palabra para ser espiritual. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de impíos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Significa que no debemos de pensar como el impío, el pecador, ni el escarnecedor. La pregunta es, ¿cómo piensa el impío? ¿Cómo piensa el pecador? ¿Y cómo piensa el escarnecedor? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Por no tener el hábito de leer la palabra de Dios, al principio quizás nos dormiremos. Luego puede ser que sea como comerse un pan seco, mas con el devenir del tiempo será como comerse un platillo delicioso. Y en su ley medita de día y de noche. Significa que el objetivo, y si hay objetivo, hay plan, que es personal. En las 16 horas es la de aprender y servir. Y así jamás tendremos tiempo para perder tiempo. Esto es lo que significa meditar día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Habiendo realizado y establecido en nuestro diario vivir lo anterior, vendremos a ser espirituales. Y todo lo que hace prosperará. Prosperidad o éxito en el reino de Dios no es el objetivo. Es un derivado de la obediencia de ser espirituales. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Dar y compartir es la particularidad distintiva de ágape, amor, que es el fruto del Espíritu Santo, que se refleja en el servicio al que está en necesidad y al que no está en necesidad. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así es que el servicio a nuestro prójimo es el objetivo en nuestra vida diaria. En otra parte dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribes 80. ¿Qué hizo? Condonó con lo que no es suyo la deuda en parte de los deudores de su amo. El Padre, nuestro Padre Celestial, condonó la deuda que teníamos mediante el sacrificio de su Hijo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente.
porque los hijos de este siglo, o sea, del mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es, ¿En qué son sagaces los del mundo? En el trato, o sea, en el servicio a sus semejantes, prójimo. Otra cosa, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Establece desde el principio que su gobierno y la paz no tendrán límite en su reino. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién hará posible todo esto? El celo de Jehová de los ejércitos. Dios mismo está comprometido a dilatarlo, a engrandecer, a que avance su reino, su gobierno. Hay de aquel que pretenda o crea que avanza el reino de Dios, o que se oponga al reino. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.